Buenas tardes. Bueno, me voy a presentar. Soy la licenciada Estela Neder, licenciada en nutrición, secretaria de la Mujer del Partido Justicialista y por el voto popular cumpliendo hoy las funciones de legisladora nacional. Voy a agradecer y celebrar la iniciativa y la convocatoria por parte de la Escuela de Formación y Capacitación Política del Partido Justicialista, que me han invitado para iniciar los cursos con el tema de la problemática de desigualdad de género. Una problemática que data de muchos siglos atrás y que se ha acentuado hoy más que nunca. Y este problema de la desigualdad se marca por una causa natural, porque el sexo femenino y el sexo masculino son diferentes. Y en la antigüedad el hombre siempre ha tomado las decisiones en cuanto a lo social, a lo político, a lo religioso, a lo educativo. Y esa toma de decisiones ha impulsado a la mujer a querer independizarse y a formar estos movimientos feministas que a lo largo de los años ha ido creciendo, ha ido avanzando y hoy está marcando bases muy sustentables en la sociedad. Vamos a empezar a desarrollar el curso diciendo que a más de 3 siglos que se ha ido desarrollando en distintos países diferentes estrategias para conseguir los mayores cambios sociales a través de pensamientos políticos de carácter feministas que influían en las políticas públicas. Esto era con el objeto de lograr mayor equidad entre la sociedad basada en la igualdad de mujeres y de hombres. Las luchas feministas se han ido haciendo cada vez más fuertes, más visibles y cobran hoy mucha relevancia en los debates públicos y en los debates privados. Con esto vamos nosotros a marcar objetivos dentro de este desarrollo de la problemática y vamos a decir que tenemos 3 objetivos y los nombramos. Analizamos los aspectos más relevantes respecto a la situación del feminismo, en donde están marcando las olas del feminismo. Ellas son 4 que las vamos a ir desmenuzando y desarrollando a lo largo de la presentación. Después vamos a indagar y vamos a interiorizarnos en el conocimiento de figuras muy representativas que influyeron también en las decisiones de las transformaciones dentro de los movimientos feministas. Y vamos a hablar también de la historia de los movimientos feministas en la Argentina, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Y para llegar a esto, nosotros siempre nos cuestionamos o nos preguntamos, y hoy la pregunta clave de esta temática sería ¿qué significa ser feminista? Seguramente ustedes tendrán también, como otras autoras de las que vamos a hablar aquí, su concepto y sus pensamientos acerca de esta respuesta. Podemos definir y tomar la referencia según la Real Academia de la Lengua Española y que dice feminismo es principio de igualdad de derecho de mujer y hombre, movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Y lo que les decía, hay distintos pensamientos, distintos conceptos. Tenemos el concepto de una escritora, filósofa, psicóloga, todas ellas activistas políticas, activistas feministas que también tuvieron su pensamiento y lo plasmaron. Así podemos ver el pensamiento de Victoria Sau Sánchez, Amelia Valcárcel, Nuria Varela. Bueno, esto queda dentro del sistema como para que ustedes puedan tomar y estudiar o compartir cada uno de los
conceptos que ellas vierten en sus páginas y sacar después sus conclusiones. Una vez tomado estas referencias, sabemos qué es el feminismo, pero no sabemos cuál es el origen del feminismo. Entonces también nos cuestionamos cuándo nace, qué origen tiene. Y nos remontamos a los tiempos de la antigua Grecia. En el año 580 a.C. ya había movimientos feministas. Pero la historia avanza y se sitúa en el siglo XIV con Christine de Pizan, y en su obra muy representativa, una francesa, La Cité de Dames, en 1405, en donde se discute la inferioridad de la mujer, acerca del conocimiento, los argumentos misóginos que había en ese entonces dentro de la sociedad. Esa es una obra célebre donde empieza a desarrollarse la historia y el origen del feminismo. El feminismo propiamente dicho se acentúa en el siglo XVIII, cuando las mujeres y algunos hombres comienzan a luchar colectivamente. Ya no era solo la mujer, sino también se suma la lucha de los hombres para ayudar a las mujeres que tengan más representatividad y que no solo sea una lucha de ellas, sino también una lucha compartida. Y aquí también pasamos un cuadro en donde tenemos los distintos procesos de la historia del feminismo. Y esos procesos es lo que hablábamos dentro de los objetivos, se han ido transformando en periodos históricos, en distintos años, en donde salen a la luz o se manifiestan a través de las olas del feminismo. Y estas olas, como habíamos dicho al principio, son 4. ¿Y qué sabemos o qué es lo que producen las olas del feminismo? Estas nos van marcando ciclos, periodos, momentos que la historia nos va condicionando y nos va sentando a la mujer con más poder, va empoderando y va teniendo como, digamos, figura central la iniciativa y la fuerza que empieza a cobrar la mujer. Y allí empezamos nosotros a desarrollar, por ejemplo, la primera ola, que, como habíamos dicho, se produce en el siglo XVIII, la primera ola del feminismo. Ustedes en el cuadro van a ver cuáles son los hechos más relevantes que figuran dentro de ese periodo. Y empezamos a mencionar, por ejemplo, en el año 1670, resaltamos el feminismo y la modernidad. Y aquí citamos a Françoise Pauli de Bachet. Bueno, mi inglés no es de los mejores, ni mi francés mucho menos, no soy mujer de otros idiomas, pero bueno, a veces vamos a leer cómo está escrito. Citamos a Bachet, que fue un filósofo cartesiano, considerado un importante actor feminista, que en el siglo XVII ya, él a través de sus obras defiende también los derechos de la mujer, defendiendo el acceso a la educación, a la política y a la ciencia. Y en esos años, también en el año 1789, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También una obra que en la época de la Revolución Francesa toma mucha relevancia, pero esta obra no queda así plasmada sin que haya una reacción de la parte femenina. Entonces, ahí vemos que en la marcha de Versalles,
que se produce el 5 y el 6 de octubre del año 1789, también las damas se dirigen a la Asamblea Nacional denunciando la aristocracia masculina, o sea, que ellas no querían que eso quede plasmado sin que ellas tengan participación. Entonces, 3 años después, Olí de Gouges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, siendo declarada esto y aprobada en el año 1789. Esta declaración es la copia fiel de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o sea, que vemos ahí cómo las mujeres no querían estar fuera del sistema ni fuera de lo que de esa época patriarcal marcaba como fuerza por sobre de la actitud feminista. Entonces, estas reclamaban también en esos derechos libertad, igualdad, derechos políticos y sobre todo empieza a gestarse el derecho al voto para las mujeres. Esto va trascendiendo, va también pasando los años y se produce en manos de Mary Wollstonecraft, que escribe Vindicaciones del Feminismo y la vindicación de los derechos del hombre, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Es una obra fundamental, es una obra fundacional, digamos, del peronismo, del feminismo. Disculpen, soy peronista, entonces por ahí es como que me pasa. Estamos hablando del feminismo. Transmitía también la actualidad de bastantes mujeres que generalmente por su origen y encuadre social habían conseguido acceder a grados amplios de cultura. Defendían el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica, la necesidad de participación política y la representación parlamentaria de las mujeres. Es lo que muchas mujeres hoy estamos representando. Y esto gracias a esa lucha en donde las mujeres luchaban por el voto, en donde luchaban por la vindicación de los derechos de la mujer y iban avanzando en esa lucha a través de los años y de los siglos. Entonces, avanzando en esos periodos, llegamos al siglo XIX y principios del siglo XX, en donde entra ya la segunda ola del feminismo. O sea, marcamos otro tipo de derechos y otro tipo de luchas. Aquí nuevamente, en estos siglos, vemos la segunda ola, todos los cambios que se producen dentro de la sociedad. En este cuadro describimos esos cambios que ustedes, bueno, queda en las pantallas y queda en las redes como para que lo puedan analizar tranquilamente cada uno cuando esté siguiendo el tema que estamos desarrollando. La segunda ola del feminismo va a buscar otro tipo de mejoras, va hacia mejorar, a buscar mejorar la educación, apostando siempre en busca del voto femenino, que es lo que las impulsa a participar más activamente dentro de los movimientos sociales. Y vemos así que en el año 1843 hablamos de feminismo socialista en Francia. Flora Tristán rechaza el desprecio que se ha tenido al respecto de los derechos naturales e imperceptibles que se le otorgan a la mujer. Ella sufrió amenazas, agravios, vejaciones por parte de su marido. Y para evitar eso, ella huye junto a su hija, pero no se queda en su casa. Ella huye, pero sigue la lucha y lo hace uniéndose al movimiento obrero, y allí en su obra
la Unión Obrera, que en 1843 sale a la luz, en donde ella repudiaba también el sometimiento que tenía la mujer, en donde antes usaban los corsés, y eso era como que marcaba a la mujer sometida a que tenía que estar con su silueta apretada, marcar cintura, caderas prominentes, y eso era como que la identificaba. Entonces ella luchó para que liberar el uso del corsé y que la mujer tenga libertad y pueda mostrar su cuerpo y pueda manejarse más libre dentro de la sociedad. Esto creó inestabilidad en la masculinidad de la época, porque era como muy audaz tener esa iniciativa y esos principios en esa época tan patriarcal. O sea, esa lucha se produce todo en Europa y va trascendiendo y va pasando, digamos, los continentes, y allí es cuando la lucha femenina llega a América, llega a Estados Unidos. En Seneca Falls, una ciudad de Nueva York, hombres y mujeres de diversos movimientos y asociaciones políticas se reúnen y firman un documento y una declaración que le ponen el nombre de Declaración de Sentimientos. El modelo de esta declaración de Seneca Falls era la Declaración de la Independencia, era declarar que de un lado las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres, y los otros en donde debían modificar las costumbres y las morales. O sea, que tenía mucho de social esa declaración, que se la conoce o es como la punta de lanza para que empiecen los movimientos sufragistas, que más tarde estos compilados de textos forman la Biblia de la mujer, y allí inician las luchas públicas en estas declaraciones. O sea, nosotros vamos viendo cómo cada vez las mujeres, a través de su permanencia y de su insistencia en recuperar derechos, iban siempre avanzando. Y así también llegamos a Inglaterra, en donde Harriet Taylor y John Stuart Mill conformaban una pareja propulsada de las bases de la teoría política de la que surgió el sufragismo. Fueron un matrimonio que se trataron desde el principio de igual a igual, una relación que causó conmoción en la época. Mill renegó de los privilegios que le otorgaban el hecho de ser hombre, manifestando siempre a favor de Harriet, su esposa, que poseyera todo lo que le pertenecía y dispusiera de todas las libertades como si el matrimonio no hubiera tenido lugar, siendo la relación matrimonial un contrato entre iguales, no una situación de esclavitud de la mujer. O sea, ahí vamos viendo cómo lo que hablábamos del corsé, lo que hablábamos que este hombre reconoce que la mujer tenía que tener otras libertades y que no podía ser una esclavitud el matrimonio, y entonces luchan para que a futuro, en la segunda reforma electoral, se cambie la palabra de hombre por la palabra persona, en donde ya incluía a todos por igual. Esto también promueve el voto femenino y llega en manos de Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson, que estas propuestas de ellas fueron rechazadas, pero no dejaron de insistir y no dejaron de luchar para que después, en los años venideros, este movimiento sufragista que habían ya formado, que habían avanzado las mujeres, puedan conseguir el derecho al voto
que lo conseguimos en 1920, pero en otras ciudades, en otros estados, precisamente en Estados Unidos ya se tenía ese derecho, pero seguían luchando para que se extienda a lo largo del mundo esta decisión de que las mujeres tengan esa posibilidad del voto. Nosotros aquí vemos también en la pantalla el sufragismo en Estados Unidos, el derecho del voto femenino, las mejoras de la educación, la capacitación profesional, la equiparación de los sexos en la familia, la no subordinación de las mujeres y la incorporación de las mujeres al mundo laboral, porque también en esa época, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que ocupar en los cargos públicos de los que el hombre había dejado para participar en estas épocas de la Segunda Guerra. Entonces vemos cómo la mujer se incorpora al mundo laboral. Además de las trascendencias que tuvo en la época, vamos a citar una fecha clave, como es el 6 de febrero de 1918, donde se aprueba la ley del sufragio femenino en Inglaterra, lo que permite a las mujeres mayores de 30 años votar. Y después de 10 años baja esa edad y las mujeres de 21 años también lo pueden hacer. Y nosotros, finalmente, como les decía, en 1920, se generaliza en todos los derechos el voto femenino con la aprobación de la 19ª enmienda en la Constitución. O sea, vemos como en la segunda ola nosotros ya hemos avanzado con otros derechos que nos van posicionando cada vez con más libertades en la vida social, política y pública y laboral. Y así llegamos nuevamente a la tercera ola. A lo mejor les parezca muy pesado los tiempos en que estamos desarrollando la primera, la segunda, la tercera ola, porque la historia tiene y nos marca muchos hechos muy relevantes y muy importantes, pero esto nos va haciendo transitar cómo llegamos nosotros a la era actual, a tener estas bases de las que hablábamos al principio del feminismo. Por eso es como que les voy relatando, así resumiendo, y ustedes después van a tener toda la teoría más desmenuzada en las redes. Y en la tercera ola del feminismo aquí también tenemos otras características. Aquí se persigue la liberación del propio cuerpo, el control de las mujeres, del mismo cuerpo. Va a dar comienzo a las revoluciones de los años 60 y va a extenderse hasta la actualidad. O sea, aquí ya vamos entrando como más a lo que nosotros vivimos y conocemos. Según ciertas teorías, algunos dicen que va hasta los años 80, en donde se pretende erradicar la visión de las mujeres como estereotipo sexual en los medios de comunicación, en el arte y la publicidad. O sea, que esta tercera ola está marcando ya muchos derechos más actuales de las mujeres. La mujer ya participa en la educación secundaria, en la educación superior, ya tiene derechos sociales, derechos humanos, ya tiene el control de la producción usando los anticonceptivos, la despenalización del aborto, ya van pidiendo más derechos. Y vemos así que en el año 1949, el segundo sexo, Simone de Beauvoir, defendió que es la sociedad la que discrimina a la mujer. Él no era feminista, pero su obra sí lo era. Habla del segundo sexo. Destaca que no se nace mujer, sino que la mujer se construye socialmente, más que biológicamente. Aunque también destaca la construcción de la sociedad. Siempre había sido masculina,
Por lo tanto, excluían a la mujer. Entonces, él por eso en su obra hace hincapié a que la mujer se construye socialmente más que biológicamente. Y en los años 60, en Estados Unidos, uno de los principales grupos fundaron el movimiento de liberación de las mujeres de los 60, que fue la Red Stocking o Medias Rojas. Seguimos con el inglés. Desde que esto reivindicaba el color rojo a las representantes revolucionarias. Este grupo se concentró en la realización de demostrar que también podían salir a la calle, que podían hacer teatros callejeros, podían tener otras acciones directas y en creación de otras actividades que les permita visibilizarse más. También crean un periódico, el Feminist Revolution, o sea que son organizaciones que surgen como continuación a un grupo de feministas radicales en oposición al feminismo liberal. O sea, no hablamos de radicales de ideología política, sino por sus pensamientos. Y esta Organización Nacional de Mujeres veían como una forma de avance el movimiento de mujeres únicamente en términos de reformas institucionales a nivel general, que aparecen estas dos corrientes: el feminismo liberal, según Alice Joyce, y el feminismo cultural. O sea, también ahí queda en la pantalla las diferencias que tenía el feminismo radical con el feminismo cultural. Era la importancia que le daban ellos a la integridad femenina en los años 70, que llevó a una serie de cambios en los valores y en las formas de vida que todavía muchas veces se siguen produciendo. En todos los países avanzados en la década de los 70 y coincidiendo con los momentos más álgidos de las protestas femeninas, se produjeron revisiones y reformas legales que permiten a las mujeres el efectivo uso de sus libertades, que hasta entonces solo se les concedía en abstracto. Diferentes mujeres han destacado en la década de los 70, algunas de las cuales se indican a continuación, que van a ver ustedes ahí en los cuadros que quedan, cómo ellas marcaban sus pensamientos y sus ideologías a través de cada una de sus obras. Aquí tenemos varias mujeres, escritoras, sociólogas, psicólogas, luchadoras feministas que plasmaban sus pensamientos en estas obras literarias, que muy interesante que podamos en algún momento que tengamos dedicarnos a interiorizarnos de cada uno de sus escritos. Y así vamos avanzando y en los años 80 ya definimos a la mujer de otra forma, ya definimos a la mujer como un colectivo, que también en estos años aparecen figuras relevantes de lo que veníamos hablando de activistas que plantean y escriben sus luchas con hipótesis en sus obras literarias, en donde hablan de la mujer ignorada, las razas, la teoría de la interseccionalidad, o sea que ya vamos tomando mayor protagonismo. Y en los años 80 también, épocas muy recientes, se crean organismos específicos para las mujeres, defendiendo que no existe un solo modelo de mujer, y aparecen nuevas interpretaciones hacia el género. Uno de los elementos más importantes de la tercera ola es la toma de conciencia de que la jerarquía del varón sobre la mujer se basaba en toda una estructura social que lleva siglos instalada, el patriarcado o heteropatriarcado, que es con lo que las mujeres desde los siglos antes de Cristo venía luchando. Y hoy, gracias a esa lucha,
se va consiguiendo dejar de lado ese patriarcado. Y llegamos a la cuarta ola, como habíamos marcado en los objetivos. La cuarta ola es comienzos del 80 y que llega casi a nuestra actualidad. Y aquí podemos reflejar que el movimiento feminista se muestra con más fuerza que nunca. Se caracteriza por su activismo en las redes, en Internet, y este uso de las redes, este uso de la tecnología hace que esa visibilidad tenga mayor repercusión nacional e internacional. Reclaman las luchas de la igualdad, la lucha por los derechos civiles, el derecho al aborto, la lucha contra la violencia sexual, la prostitución, la trata, el alquiler de vientres, repudio total hacia la violencia machista, los estereotipos, la defensa de la libertad sexual, donde entra con fuerza el colectivo LGTBI. Y aquí hay que remarcar y recalcar un eje ineludible que fue el primer paso y el primer paro internacional de mujeres de altísimo acatamiento, que se lleva a cabo el 8 de marzo del 2018. Y eso quedó inmortalizado en el mundo como el hashtag 8M. Y la denuncia al sexismo en estos medios de comunicación. Estos movimientos se describen como sororidad, palabra muy común, muy usada y muy empoderada hoy en los grupos feministas, que quiere decir la hermandad y la solidaridad que debe existir entre las mujeres. Si bien hay mucha temática por desarrollar en cuanto a estos temas, en cuanto se conforman y tienen amplitud, también hay debilidades en cuanto a estos temas, hay fortalezas y no todos coinciden muchas veces en el pensamiento, y así es que cuestionan y afloran debates de diversos colectivos de mujeres. Entonces, en esta cuarta ola, nosotros ya nos instalamos en la actualidad. Vemos cómo desde la época antes de Cristo ha ido la lucha del feminismo trabajando muy activamente, muy comprometida. Seguramente las nuevas generaciones lo van a hacer y habrá más olas del feminismo, porque seguirán avanzando por la lucha de mejores y mayores derechos dentro del feminismo. Y ahora nosotros, después de haber hecho un pequeño resumen de que empezamos a describir qué es el feminismo, en qué épocas se instala y cuáles han sido los cambios sociales que ha tenido, hacemos una pequeña conclusión y podemos decir que el feminismo como movimiento social, como pensamiento crítico, ha hecho importantes aportes con el objeto de lograr mayor equidad en la sociedad. Como propuesta política, el feminismo ha tenido una destacada participación en la configuración de las sociedades de todo el mundo. De hecho, es imposible pensar en los procesos de democratización sin el aporte del feminismo. El movimiento feminista colocó los asuntos relativos a la desigualdad de género en las agendas políticas de los distintos países e impulsó la aprobación de nuevas leyes, el desarrollo de políticas públicas
e incluso la transformación de la institucionalidad del Estado y los sistemas legales. En este sentido, el feminismo ha tenido una importancia significativa en la construcción de la institucionalidad democrática en los países y en el mundo. Pienso que el feminismo debe ser una alianza global, en donde todos sigamos luchando con persistencia e insistencia. Hasta aquí llega la charla del día de hoy. Seguramente nos vamos a ver en la próxima. Queda todo en las redes para consulta y para que puedan desmenuzar mejor cada uno de los acontecimientos que se han producido a lo largo de la historia, y el día de la evaluación tengan ustedes los mejores conocimientos. Les agradezco por la atención, que tengan buenas tardes.